cuando 18.000 jinetes cargaron montaña abajo para salvar una ciudad hambrienta. En tan solo 20 minutos, destrozaron un ejército de más de 100.000 hombres que la había sitiado durante 2 meses. Así es como la mayor carga de caballería de la historia cambió el destino de la civilización occidental para siempre. Imagínate esto. 12 de septiembre de 1683. El sol sale por el monte Kahlenberg, revelando una imagen que atormentaría a los otomanos durante siglos. 3.000 caballeros polacos con alas de águila en sus armaduras comienzan su descenso. Debajo de ellos, los defensores de Viena llevan semanas comiendo ratas y cuero. A la ciudad le quedan quizás 24 horas antes del colapso total. Si Viena caía, nada se interpondría entre el Imperio Otomano y el corazón de Europa. Al final de este video, comprenderás cómo la apuesta desesperada de un rey de 60 años, la última resistencia de una ciudad hambrienta y el estruendo de la caballería alada crearon los 20 minutos más decisivos de la historia europea. Descubrirás por qué los líderes europeos abandonaron Viena para morir, el arma secreta que hizo imparables a 3.000 hombres de caballería, y como un error táctico del comandante otomano selló el destino de un imperio. Este es el momento en que el rey Hans Sobieski de Polonia, el conde Ernst Rüdiger Staremberg de Austria y el gran visir Kara Mustafa Pasha se encontraron con el destino una mañana de septiembre. Uno se convertiría en leyenda, otro sobreviviría contra todo pronóstico, y otro pagaría con su vida por subestimar el poder de la desesperación multiplicado por la fe. ¿Cómo podían las alas hacer invencible a la caballería? ¿Por qué Francia traicionó a la cristiandad en su hora más oscura? ¿Qué hizo que Kara Mustafa se confiara tanto? ¿Cómo pudieron los defensores hambrientos que comían ratas contener a 170.000 soldados? ¿Cómo pudo una sola carga romper un asedio de 2 meses? Para entender cómo 18.000 hombres derrotaron a 170.000, debemos remontarnos 2 meses atrás, a cuando el ejército más poderoso de la Tierra inició su marcha hacia la manzana dorada de Europa. Si te fascinan las historias no contadas de las batallas más decisivas de la historia, permíteme retrocederte a julio de 1683, cuando el ejército más poderoso de la Tierra marchó hacia Viena. En 1683, el Imperio Otomano controlaba 3 continentes. Desde las puertas de Viena hasta las arenas de Arabia, desde los Balcanes hasta el norte de África, la palabra del sultán era ley para millones. Eran la superpotencia de su época, con la tecnología militar más avanzada, el tesoro más rico y el ejército más temido del planeta. Viena representaba el premio máximo, lo que los otomanos llamaban la manzana de oro. Esta ciudad no era solo la capital de Austria, sino el escudo de la Europa cristiana. Si Viena caía, el camino a París, Roma y Madrid quedaba abierto. El río Danubio se convertiría en una vía otomana hacia el corazón de Europa. 3 hombres decidirían el destino de Europa. Primero, el gran visir Kara Mustafa Pasha, llamado el Arrogante, incluso por sus propios oficiales. A los 54 años, ardía en ambición por superar al legendario Solimán el Magnífico, quien no había logrado tomar Viena en 1529. Kara Mustafa veía Viena como su camino a la inmortalidad. Comandaba 170.000 guerreros, incluyendo el cuerpo de jenízaros de élite, la mejor infantería del mundo. Segundo, el conde Ernst Rüdiger von Starberg, el férreo defensor de Viena. A los 45 años, este veterano soldado demostraría que la determinación podía multiplicar por 10 la fuerza de un ejército. Con solo 15.000 soldados y muros medievales desmoronados, enfrentó probabilidades que romperían a la mayoría de los hombres. Pero Starberg no era la mayoría de los hombres. Tercero, el rey Juan III, Sobieski de Polonia, conocido como el León de Lechistán. A los 60 años, cuando la mayoría de los reyes se sentaban en tronos, Sobieski aún lideraba desde el frente. Sus húsares alados eran la caballería más temida de Europa, pero estaban a 300 millas de distancia cuando comenzó la terrible experiencia de Viena. Pero esto es lo que los exploradores otomanos pasaron por alto. La unidad política de Europa se hizo añicos. Francia, el reino más cristiano, negoció en secreto con los otomanos, con la esperanza de debilitar a sus rivales Habsburgo. El rey Luis XIV vio la caída de Viena como una oportunidad, no como una catástrofe. A los príncipes protestantes alemanes les importaba poco si la Viena católica ardía. Incluso el emperador Leopoldo huyó de su capital, abandonándola a su suerte. La partida del emperador el 7 de julio conmocionó a Viena. Imaginen ver huir a su gobernante mientras los tambores enemigos resuenan en la distancia.
80.000 civiles que no podían permitirse evacuar se enfrentaban a una terrible decisión: quedarse y probablemente morir o huir, y sin duda, morir de hambre. La mayoría se quedó, encerrándose dentro de las murallas de su ciudad. Con julio dando paso a agosto, nubes de polvo en el horizonte anunciaban la llegada del ejército más grande que amenazaba Europa desde los mongoles. Las huestes otomanas se movían como una ciudad, con panaderos, comerciantes e incluso artistas. Pabellones de seda, estandartes dorados y el ritmo constante de las bandas de música creaban un espectáculo de poder diseñado para quebrantar la moral enemiga antes del primer disparo. Kara Mustafa ordenó erigir su magnífica tienda de mando a la vista de toda Viena. 2.300 metros cuadrados de hilo de seda y oro. Era más un palacio itinerante que un cuartel general militar. Este sería su primer error crucial: priorizar la comodidad sobre el posicionamiento táctico. Conforme julio daba paso a agosto, 170.000 guerreros otomanos aparecieron en el horizonte de Viena y Europa contuvo la respiración. El ejército otomano que rodeó Viena el 14 de julio desafiaba la comprensión. Los jenízaros, soldados esclavos entrenados desde la infancia, formaban el núcleo de 20.000 de la mejor infantería jamás desplegada. Su disciplina era legendaria. Se movían como un solo organismo. Sus descargas de mosquete eran como un reloj. Tras ellos venían los Epay, 40.000 jinetes de élite cuyos antepasados habían conquistado desde Bagdad hasta Budapest. Pero el verdadero terror era el tren de asedio. 300 cañones enormes, algunos de los cuales requerían 60 bueyes para moverlos, podían lanzar bolas de piedra de 360 kilogramos. El más grande, llamado el Conquistador, tenía un cañón de 7,6 metros de largo. Especialistas en minería de Serbia trajeron técnicas que habían agrietado 100 fortalezas. Ingenieros de Egipto supervisaron la excavación de trincheras de asedio que eventualmente se extenderían 40 metros. Este es el detalle que lo cambió todo. Kara Mustafa estableció su campamento de asedio como una ciudad permanente. Los comerciantes de seda abrieron bazares. Las cafeterías servían la bebida turca que los europeos jamás habían probado. El complejo de tiendas del Gran Visir incluía fuentes, jardines y un zoológico privado. Semejante lujo fomentaba la confianza. ¿Para qué apresurarse cuando la victoria era segura? Las defensas de Viena eran patéticas en comparación. Las murallas de la ciudad, construidas en el siglo XIII, estaban diseñadas para flechas, no para cañones. Starberg comandaba 15.000 soldados regulares y reclutó apresuradamente a 5.000 civiles. Su artillería constaba de tan solo 300 cañones, la mayoría de calibre ligero. Los suministros de alimentos podían durar quizás 6 semanas con un racionamiento estricto. El asedio comenzó con la cortesía otomana. Kara Mustafa ofreció condiciones: convertirse al Islam, pagar tributo y vivir. La respuesta de Starberg fue una sola palabra: nunca. El primer cañón otomano disparó al mediodía del 14 de julio. Así comenzaron 2 meses de infierno. Interrupción del patrón. Lo que siguió no fue la rápida victoria esperada. Los otomanos habían conquistado fortalezas más fuertes en cuestión de días. Pero los defensores de Viena tenían algo que las matemáticas no podían medir. La desesperación multiplicada por la fe equivale a milagros. Para el 1 de agosto, comenzó la guerra minera. Los ingenieros otomanos cavaron túneles hacia las murallas de Viena, mientras que los defensores cavaban contraminas. Las batallas subterráneas estallaron en la oscuridad absoluta. Hombres luchando con cuchillos y manos desnudas en espacios de apenas 3 pies de ancho. Sobre el suelo, las balas de cañón convirtieron los edificios en escombros. Abajo, los hombres se ahogaron en su propia sangre a 30 pies bajo tierra. La comida se convirtió en moneda, luego en recuerdo, luego en mito. Para el 15 de agosto, un gato se vendió por el salario de una semana. Para el 1 de septiembre, los soldados servían armaduras de cuero para sopa. Los niños cazaban ratas en los escombros. Starberg dio órdenes de que los caballos muertos debían ser sacrificados inmediatamente antes de que la carne se echara a perder. El diario de la madre vienesa registra alimentar a sus hijos con pasta hecha con encuadernaciones de libros. Interrupción del patrón. Pero el verdadero enemigo no estaba fuera de las murallas. Era el momento. Cada amanecer significaba menos defensores, menos pólvora, más desesperación. Entonces ocurrió algo que desafió 300 años de doctrina militar. El 6 de agosto, el duque Carlos del Rena comenzó a reunir al ejército imperial de socorro a 64 kilómetros al norte.
Los alemanes protestantes que odiaban a la Austria católica enviaron tropas. Todo pequeño príncipe alemán que pudo reunir un regimiento lo envió. Antiguos enemigos se unieron contra una amenaza común. Pero la verdadera salvación llegó desde una dirección inesperada. Hans Sobieski había recibido la súplica desesperada de Starberg. En el nombre de Jesucristo, ven pronto o perecemos. El rey polaco se enfrentó a una terrible decisión. Sus propios nobles se oponían a ayudar a Austria, el enemigo tradicional de Polonia. La marcha llevaría a su ejército a través de montañas consideradas imposibles para la caballería. Mientras tanto, Viena entraba en su agonía final. El gran bastión de Lu cayó el 4 de septiembre. Banderas otomanas aparecieron en las fortificaciones exteriores de Viena. Kara Mustafa ordenó los preparativos para el asalto final el 12 de septiembre. Se colocaron cargas mineras bajo las últimas murallas intactas. Los jenízaros afilaron sus espadas yatagán. A Viena le quedaban quizás 36 horas. Interrupción del patrón, pero oculta en los bosques vieneses, la muerte se alzaba. El 6 de septiembre, el ejército de Sobieski se unió a las fuerzas imperiales en la orilla norte del Danubio. 70.000 cristianos se enfrentaron a 170.000 musulmanes al otro lado del río del destino. Para el 11 de septiembre, a Viena le quedaban 24 horas y el ejército de relevo se encontraba en el monte Kahlenberg observando el asedio. Amanecer del 11 de septiembre de 1683. Las campanas de las iglesias repicaron en Viena, por lo que muchos creyeron que sería la última vez. Pero en el monte Kahlenberg, algo extraordinario estaba tomando forma. 70.000 soldados se arrodillaron para la misa matutina. Católicos, luteranos, calvinistas y enemigos teológicos rezaban juntos. El duque Carlos del Rena comandaba a alemanes y austriacos a la izquierda. El príncipe Waldeck lideraba a más alemanes en el centro y el rey Hans Sobieski sostenía la derecha con sus pértigas. La coalición era una locura militar. Estos ejércitos tenían idiomas diferentes, sistemas de suministro incompatibles y siglos de odio mutuo. Una generación antes, se habían estado masacrando mutuamente en la Guerra de los 30 años. Pero las matemáticas no explican el impulso. La desesperación los había forjado en una sola arma. La geografía táctica favorecía a los cristianos. Los bosques de Viena les proporcionaban cobertura para su avance. Y lo que es más crucial, las laderas de Kahlenberg ofrecían un terreno perfecto para el plan de Sobieski. Una caballería masiva cargó cuesta abajo contra la retaguardia otomana. Pero primero, era necesario despejar el bosque de puestos avanzados otomanos. Esto es lo que hizo que la carga fuera físicamente imposible de detener. Los húsares alados polacos. Cada húsar llevaba una armadura de 36 kilogramos, portaba una lanza de 5,5 metros y montaba una destria entrenada desde su nacimiento para la batalla. Pero las alas, eso era guerra psicológica perfeccionada. Armazones de madera fijados a la armadura trasera, adornados con plumas de águila y grulla. Cumplían 3 propósitos. Primero, el impacto visual. Imaginen 3.000 ángeles con armadura descendiendo. Segundo, protección contra ataques de lazo. Tercero, y más aterrador, el sonido. Interrupción del patrón. Lo que los jenízaros vieron a continuación rompió su legendaria disciplina. Cuando los húsares cargaban, las alas producían un chillido sobrenatural, como el aullido de miles de demonios. Los caballos otomanos, que jamás habían oído semejantes sonidos, entraron en pánico. Los hombres que se habían enfrentado a los cañones sin pestañear, huyeron solo del ruido. Las primeras escaramuzas comenzaron a las 4 de la mañana del 12 de septiembre. La infantería alemana se enfrentó a los piquetes otomanos en el bosque. El combate fue encarnizado. No se pidió ni se dio cuartel. A las 6 de la mañana, las campanas de la iglesia en el campamento de la coalición anunciaron el avance general. 20.000 soldados de infantería alemanes y austriacos comenzaron a descender a través del bosque. Aquí fue donde Kara Mustafa cometió su error fatal. Sus subordinados informaron que se acercaba un ejército de relevo. El gran visir, holgazaneando en su pabellón de seda, se negó a creerlo. Imposible, declaró. Es una incursión, nada más. Continúen preparándose para el asalto final de mañana a Viena. Ordenó solo fuerzas simbólicas para hacer frente a la amenaza. Pero el terror es un arma de doble filo. Cuando las tropas otomanas en la retaguardia se volvieron para enfrentarse a la nueva amenaza, el pánico se extendió por las líneas de asedio.
Los soldados que habían pasado 2 meses esperando la victoria se enfrentaron repentinamente a un ataque por la retaguardia. Peor aún, su artillería apuntaba en la dirección equivocada, hacia Viena, no hacia el ejército de relevo. Los defensores desconocían que les quedaban exactamente 6 horas de vida o de ser testigos de la liberación. En Viena, Starberg observaba cómo las tropas otomanas se alejaban de sus posiciones. Su guarnición se había reducido a 8.000 hombres capaces de luchar. La mayoría eran esqueletos andantes que se sustentaban más por la voluntad que por la comida. Pero Starberg percibió la oportunidad. Ordenó a todos los hombres capaces de empuñar un arma que se prepararan para una salida. Al mediodía, las líneas de batalla se cristalizaron. La coalición formó un frente de 9 kilómetros a lo largo de las alturas. En el extremo izquierdo, los 20.000 austriacos y alemanes del duque Carlos se enfrentaban a la derecha otomana. En el centro, los alemanes del príncipe Wolf se enfrentaban a las posiciones genízaras. Pero todas las miradas se dirigieron al ala derecha polaca, donde se estaba gestando algo sin precedentes. Sobieski había reunido la mayor fuerza de caballería de la historia europea. 18.000 jinetes en 4 divisiones. Las 3 primeras eran de caballería alemana y polaca, pero la cuarta, situada en lo más alto de las laderas, brillaba bajo el sol de la tarde. 3.000 húsares alados, la flor innata de la nobleza polaca. Se interrumpió el esquema, pero Sobieski contaba con una ventaja que nadie esperaba. La arrogancia del gran visir había creado una falla fatal. El campamento otomano, con su lujosa distribución, creaba corredores perfectos para una carga de caballería. Los pabellones de seda y los puestos de los comerciantes canalizarían a los atacantes directamente hacia el complejo de mando. A las 2 de la tarde, Sobieski asistió a la misa oficiada por el beato Marco Daviano, el monje guerrero que había impulsado la resistencia europea. La confesión del rey fue sencilla: soy un hombre pecador, pero hoy lucho por la cristiandad. Daviano bendijo la hostia y declaró: tuya es la espada de Dios. La respuesta otomana siguió siendo lenta. Kara Mustafa finalmente reconoció la amenaza, pero aún creía que su superioridad numérica prevalecería. Ordenó a la caballería Sepay que formara, pero mantuvo a sus mejores tropas concentradas en Viena. Que vengan, dijo, según se dice. Los aplastaremos entre nuestras posiciones y las murallas de la ciudad. Este fue el momento en que los imperios dieron un giro. Las fuerzas de la coalición dedicaron 6 horas a despejar las posiciones otomanas desde las colinas. El combate cuerpo a cuerpo se desató en barrancos y claros del bosque, pero estos fueron los preliminares. Todos sabían que se acercaba el momento decisivo. Mientras el sol comenzaba a descender hacia el horizonte occidental, el rey Hans Sobieski cabalgaba junto a su línea de caballería. Los húsares alados desplegaron sus alas. Se alzaron lanzas de 5,5 metros. A 6 kilómetros de distancia, el campamento otomano se extendía como una ciudad resplandeciente, inconsciente de que la muerte estaba a punto de caer. A las 16 del 12 de septiembre de 1683, la matanza comenzó en serio. De las 6 de la mañana al mediodía. La batalla se inició con el duque Carlos del Rena, al frente de 20.000 infantes austriacos y alemanes contra el ala derecha otomana. Estos hombres habían marchado durante días, pero la desesperación multiplicó sus fuerzas. Atacaron las posiciones otomanas, defendiendo los accesos al campamento, trincheras excavadas a toda prisa y escasamente dotadas de personal. Los otomanos respondieron con precisión profesional. Unidades genízaras se retiraron de las líneas de asedio para hacer frente a la amenaza. Sus descargas de mosquete fueron devastadoras, disciplinadas, rápidas y mecánicas. Un regimiento sajón sufrió 500 bajas en 10 minutos. Por un instante, la izquierda cristiana vaciló. Interrupción del patrón. Entonces ocurrió algo que desafió la lógica militar. El príncipe luterano Luis de Bardón, cuyo padre había muerto luchando contra los católicos, cabalgó para rescatar al vacilante regimiento católico por Cristo y Europa. Gritó, dirigiendo a sus dragones protestantes hacia la brecha. Los enemigos religiosos murieron juntos, y la línea resistió. Las matemáticas eran brutales. A las 9 de la mañana, 3.000 cristianos yacían muertos o heridos, pero habían logrado su objetivo, retirar a las fuerzas otomanas de Viena. Dentro de la ciudad, Starberg observaba a través de un telescopio. Cuando vio que las unidades otomanas abandonaban las trincheras de asedio, supo que había llegado el momento. A las 10 de la mañana, las puertas de Viena se abrieron. 8.000 cadáveres ambulantes emergieron.
La guarnición de Starberg realizaba su salida desesperada. Hombres que no habían probado bocado en días cargaron contra las posiciones otomanas que habían vigilado durante 2 meses. El impacto psicológico fue devastador. Los otomanos, que habían estado al borde de la victoria, se enfrentaron repentinamente a enemigos por ambos lados. Mini clímax. Un regimiento bávaro se vio rodeado, sin apoyo. La caballería otomana Sipahi cargó contra su formación en cuadro. 3 veces los jinetes atacaron. 3 veces fueron repelidos. A la cuarta carga, el cuadro se rompió. Pero entonces el propio Starberg lideró la última reserva de caballería de Viena, 500 hombres medio muertos en caballos esqueléticos, hacia el flanco otomano. Los Sipahi se dispersaron. Impacto estadístico. Al mediodía, 10.000 bajas cubrían el campo de batalla y la batalla principal ni siquiera había comenzado. Del mediodía a las 15, la batalla entró en su fase destructiva. En el centro, los alemanes del príncipe Waldeck atacaban las principales posiciones genízaras. Era una artillería destructora industrial, baterías que intercambiaban fuego a 275 metros, formaciones de infantería que colisionaban entre humo y caos. Los genízaros demostraron por qué fueron la infantería de élite de la historia. Su entrenamiento les permitió resistir asaltos desesperados. Este es el detalle que lo cambió todo. La estructura de mando otomana comenzó a fragmentarse. Las unidades recibieron órdenes contradictorias. A algunas se les indicó que mantuvieran sus posiciones, a otras que se retiraran para defender el campamento. Kara Mustafa, al comprender finalmente la magnitud de la amenaza, no pudo coordinar la respuesta de su enorme ejército. La sobrecarga sensorial dominaba el campo de batalla. El humo de la pólvora reducía la visibilidad a 50 yardas. Los caballos relinchaban más fuerte que los hombres. El calor de septiembre, combinado con el agotamiento físico del combate, deshidrató a los hombres. El agua se volvió más valiosa que la munición. Pero las matemáticas no podían calcular la valentía. A las 100 p.m., un momento crucial, los mineros otomanos detonaron cargas bajo el último bastión importante de Viena. La explosión debería haber abierto la ciudad para el asalto final. En cambio, Starberg Sorti había capturado a las tropas de asalto que esperaban para explotar la brecha. La mina solo dejó escombros donde debería haberse establecido la victoria otomana. La línea otomana cedió, pero no se quebró. Kara Mustafa incorporó reservas a la batalla, infantería anatolia, auxiliares árabes y caballería tártara. La superioridad numérica empezó a ser evidente. Los ataques cristianos se estancaron. El ala izquierda del duque Carlos se retiró 200 yardas. Durante 2 horas, la batalla pendía de un hilo. Interrupción del patrón. Pero oculto en las alturas, se preparaba algo que haría añicos 300 años de dominio otomano. De las 15 a las 16. El rey polaco había esperado, observado, calculado. Su infantería había despejado los últimos puestos avanzados otomanos de las colinas. La pendiente ante él era perfecta, una pendiente constante que ganaría impulso sin agotar a los caballos. El campamento otomano se extendía abajo como un banquete de destrucción. Sobieski cabalgaba entre sus húsares. No eran simples soldados, sino la flor innata de la nobleza polaca, hombres que se habían entrenado desde la infancia para este momento. Sus armaduras relucían a pesar del polvo de marzo. Los caballos corrían por el suelo, presintiendo lo que venía después. Las alas eran armazones de madera con plumas de águila que convertían a los hombres en seres míticos. Caballeros, anunció Sobieski, hoy salvamos a la cristiandad o morimos gloriosamente. Nuestros antepasados observan desde el cielo. Seamos dignos de su mirada. El rey, a sus 60 años, lideraría desde el frente como lo había hecho durante 40 años. Los húsares formaron 4 enormes cuñas, cada una de 1000 hombres de ancho en la base, que se estrechaban hasta una punta de lanza de veteranos. Tras ellos, la caballería alemana y polaca formaban oleadas de apoyo, 15.000 jinetes, además de los 3.000 inmortales alados. Esta fue la mayor formación de caballería de la historia europea. De las 16 a las 16:20. Exactamente a las 16, el rey Hansoki alzó su bastón. 3.000 lanzas bajaron al unísono. La primera fila empezó a caminar, luego a trotar. Para la tercera fila, habían llegado a un cane. La cuarta fila galopaba. 18.000 jinetes descendieron por las laderas de Kahlenberg como una avalancha de acero. El sonido se intensificó gradualmente. Primero se escuchó el tamborileo de los cascos.
72.000 cascos golpeando la tierra al ritmo. Luego, la sinfonía metálica, el tintineo de las armaduras, el repiqueteo de las espadas en sus vainas, el silbido de las puntas de las lanzas en el aire. Pero por encima de todo se alzaba el sonido característico de los húsares alados, sus chillidos. Las alas no eran un adorno. Eran la guerra psicológica perfeccionada. A todo galope, el viento entre las plumas creaba un sonido que los testigos describieron como el grito a la vez de todos los demonios del infierno. El efecto acústico se multiplicaba por 3.000 pares de alas. Los caballos otomanos nunca habían oído nada igual. Corcoveaban, se encabritaban, huían a pesar del desesperado control de sus jinetes. Interrupción del patrón. Los otomanos estaban a punto de aprender por qué nunca se debe atrapar a un enemigo desesperado con espacio para cargar. La lujosa disposición del campamento, que antes parecía tan impresionante, se convirtió en una trampa mortal. Los pabellones de seda dirigían a la caballería hacia imparables torancets. Los puestos de los comerciantes se derrumbaban como naipes. Los carros de suministros no ofrecían protección contra lanzas de 5,5 metros. El impacto se produjo a las 16:05. Las cuñas de los húsares impactaron las líneas otomanas a 64 kilómetros por hora. Las lanzas, diseñadas para penetrar blindaje, atravesaron a los hombres como papel. La primera fila de húsares destrozó sus lanzas y desenvainó sus sables. Las lanzas de la segunda fila impactaron sobre sus hombros. La tercera fila disparó pistolas a quemarropa. 3.000 húsares alados se convirtieron en un solo organismo de destrucción. La respuesta otomana fue un caos. La caballería de élite Sepay intentó contraatacar, pero fue barrida. Los jenízaros, invencibles en posiciones defensivas, se encontraron en campo abierto, enfrentando un impulso blindado que no pudieron detener. Sus descargas de mosquete fueron precisas, pero insuficientes. No se puede detener una avalancha disparando copos de nieve. Pero entonces llegó el momento que resonaría a través de los siglos. El propio Sobieski, al frente de la cuña central, divisó la preciada tienda de mando de Kara Mustafa, con sus remates dorados brillando bajo el sol del atardecer. El rey polaco se dirigió hacia ella. 3.000 húsares siguieron a su monarca hacia la leyenda. Attón interrumpió. Lo que sucedió después reescribiría los mapas para siempre. Kara Mustafa, observando desde su tienda, experimentó la primera experiencia de la derrota definitiva del Imperio Otomano. Vio a su caballería de guardia dispersarse como hojas. Vio a sus jenízaros, invictos durante 3 siglos, desbandarse y huir. Presenció cómo las lanzas polacas se acercaban a su pabellón personal a la velocidad del juicio divino. El gran visir tuvo quizás 90 segundos para reflexionar sobre su error antes de huir. Lo abandonó todo, su cofre de guerra, que contenía suficiente oro para financiar un reino. Sus efectos personales. El estandarte sagrado del profeta, que valía más que la propia Viena. Pero las matemáticas no explican el impulso. En 20 minutos, la expansión del Imperio Otomano terminó para siempre. La carga no se detuvo en la tienda de mando. Los húsares y la caballería de apoyo inundaron el campamento como una inundación de acero. Los soldados otomanos, confundidos por órdenes contradictorias y aterrorizados por los demonios alados, se dispersaron por completo. Las unidades que habían sitiado Viena durante 60 días se disolvieron en 60 segundos. Múltiples perspectivas capturaron el momento. Ahmed, un veterano jenízaro con 20 campañas, testificó más tarde: la tierra tembló. El cielo se llenó de demonios. Mis hermanos, que se habían enfrentado a la muerte 1000 veces, depusieron las armas y huyeron. El barón Fonta, cabalgando con la caballería alemana, escribió: no fue una batalla, sino el apocalipsis. Los turcos huyeron como si el mismísimo infierno los persiguiera. Imposibilidad estadística. A las 16:20, 170.000 se habían convertido en una turba en fuga. El ejército otomano, que había amenazado la civilización europea durante 2 meses, dejó de existir como fuerza de combate en 20 minutos. En los siguientes 60 segundos, un imperio comenzaría a morir. La derrota fue absoluta. 170.000 soldados otomanos se convirtieron en un río de pánico que fluía hacia el sureste. Los jenízaros de élite aplastaron a su propia infantería. La caballería Sipay abandonó sus armaduras doradas para huir más rápido. Los cañones de asedio que habían bombardeado Viena durante 2 meses quedaron cargados y abandonados. La matanza sustituyó a la batalla.
La caballería cristiana persiguió sin piedad. 2 meses de observar la hambruna exigieron un pago con sangre. La matanza continuó hasta que la oscuridad hizo imposible la identificación. Los soldados otomanos arrojaron armas, armaduras y cualquier cosa que ralentizará la huida. El camino a Grade se llenó de la riqueza abandonada del imperio. Interrupción del patrón. Pero la victoria tuvo un precio terrible para quienes la pagaron. En el campamento otomano, los soldados cristianos descubrieron horrores. Cientos de esclavos cristianos fueron encontrados encadenados en carros de abastecimiento. Niños secuestrados para el entrenamiento de los genízaros. Mujeres tomadas como trofeos. La liberación mezclada con la rabia creó escenas que es mejor no describir. La huida de Kara Mustafa se convirtió en leyenda. El gran visir, que había llegado con tanta pompa, lo abandonó todo. Tan solo su tienda contenía tesoros que valían el rescate de un rey, espadas enjolladas, armaduras de oro, alfombras de seda que requerían 50 hombres para transportar. Y lo más preciado de todo, el estandarte del profeta Mahoma, la reliquia militar más sagrada del Islam, cayó en manos cristianas. Impactante estadística. Las cifras eran inimaginables. 48.000 otomanos muertos o capturados. 15.000 bajas cristianas en total, una proporción que la ciencia militar calificó de imposible. Todo el tren de asedio otomano capturó 300 cañones que habían amenazado Viena y ahora la defendían. Pólvora suficiente para un año. Suministros de alimentos que hicieron llorar de alegría a los hambrientos vieneses. Los momentos personales definieron la victoria más que las estadísticas. Anna Hull, una madre vienesa que había alimentado a sus hijos con cuero hervido, descubrió carros de provisiones otomanos llenos de arroz, frutos secos y miel. Cayó de rodillas, llorando y rezando a la vez. Las primeras palabras de su hijo de 8 años, «Mamá, esto es comida de verdad». El conde Starberg, el férreo defensor que había defendido Viena durante el hambre y los bombardeos, salió al encuentro de su salvador. La escena se volvió legendaria. El delgado y esquelético conde austriaco abrazando al imponente rey polaco. Mientras ambos ejércitos vitoreaban. Las primeras palabras de Sobieski, «Disculpen la tardanza». La respuesta de Staremberg, «Señor, su momento fue perfecto». Las consecuencias inmediatas se extendieron. Las unidades otomanas que aún defendían las trincheras frente a Viena se vieron rodeadas. La mayoría se rindió de inmediato. Quienes lucharon fueron aniquilados. Al anochecer, las obras de asedio, cuya construcción había llevado 2 meses, estaban en manos cristianas. Interrupción del patrón. Esto es lo que significó la victoria en términos humanos. En Viena, las campanas de las iglesias repicaban sin cesar. Ciudadanos que se habían escondido entre vendedores durante semanas salieron a la luz. Los mercados que antes vendían ratas a cambio de comida se llenaron repentinamente de provisiones otomanas. Los niños probaron el azúcar por primera vez en sus vidas. Pero Sobieski se enfrentaba al dilema de un comandante. Su ejército estaba exhausto. Sus caballos de caballería, desmayados por la carga. La persecución podría convertir la victoria en un desastre si las fuerzas otomanas se reagrupaban. Sin embargo, permitir la huida significaba volver a enfrentarse a estos mismos soldados. El rey prefirió la sabiduría a la gloria. Persecución limitada. Ocupación sistemática del campamento otomano y garantía de la seguridad inmediata de Viena. El botín era incontable. Toneladas de monedas de oro, armas para equipar a los ejércitos, pero tesoros extraños, 2 sacos de judías verdes, el cabe que los turcos llamaban, que transformaría la cultura europea como el café. Mapas que mostraban las rutas de invasión otomanas en Europa, ahora inútiles. La correspondencia personal de Kara Mustafa revelaba cómo el rey francés Luis XIV había fomentado secretamente el ataque. El 13 de septiembre, el rey Hans Sobieski entró formalmente en Viena. La escena era de una humildad coreografiada. El rey polaco que había salvado la civilización europea caminó tras el estandarte imperial, insistiendo en que era simplemente un soldado de Cristo. Sus palabras al Papa se hicieron inmortales. La venenosa visita de Vitimus Deus. Vinimos, vimos, Dios venció. Pero aquí está la realidad humana tras la ceremonia. Los niños de Viena se alineaban en las calles lanzando flores. Flores recogidas de jardines fertilizados por 2 meses de cadáveres. Mujeres que habían vendido su cabello por pan lloraban ante la caballería polaca. Veteranos que habían defendido murallas mientras comían ratas saludaban a los húsares alados que habían puesto fin a su calvario.
La retirada otomana se convirtió en una catástrofe. Sin suministros, organización ni esperanza, el mayor ejército de su época se disolvió. Los auxiliares tártaros se convirtieron en bandidos, saqueando a sus antiguos aliados. Los genízaros que habían aterrorizado a Europa durante siglos se convirtieron en refugiados, mendigando comida a los campesinos balcánicos a los que oprimían. Kara Mustafa llegó a Belgrado el 10 de octubre con unos 10.000 supervivientes de su poderosa hueste. Allí aguardaba la justicia otomana. El 25 de diciembre, el día más sagrado del cristianismo, el cordón de seda del verdugo acabó con su vida por orden del sultán Mehmed IV. El hombre que soñaba con conquistar Europa murió entre los fracasados, estrangulado en la desgracia del Imperio Otomano. Pero el final de la batalla fue solo el comienzo de una nueva era. En 20 minutos, el 12 de septiembre de 1683, la expansión de 300 años del Imperio Otomano llegó a su fin para siempre. El ejército que había amenazado Viena jamás recuperaría su fuerza ni su confianza. El futuro de Europa giraba en torno a las puntas de lanza polacas, guiadas por el coraje de un rey de 60 años. La batalla de Viena marcó un hito en la historia. Durante 3 siglos, el Imperio Otomano se expandió implacablemente, conquistando el Imperio Bizantino, amenazando a Italia y dominando el Mediterráneo. Después del 12 de septiembre de 1683, nunca más ganaron una gran guerra ofensiva en Europa. El imperio que había aterrorizado a la cristiandad comenzó su espiral de muerte de 2 siglos. El ascenso de Austria comenzó ese día de septiembre. Los Habsburgo, casi extinguidos, se convirtieron en la potencia católica dominante de Europa. Utilizando la artillería y el tesoro otomanos capturados, expulsaron a los turcos de Hungría en 16 años. Para 1699, la paz de Carlomagno confirmó lo que las lanzas polacas habían comenzado. La retirada otomana fue definitiva. Pero la recompensa de Polonia sería la traición. La nación que salvó a Europa no recibió ganancias territoriales ni compensación financiera. En menos de un siglo, Austria, la potencia que Polonia salvó, participaría en la partición de Polonia y su desaparición de los mapas. El rey Jan Sobieski salvó a quienes destruirían su patria. La historia ofrece pocas ironías más grandes. El mito de los húsares alados trascendió la realidad. Durante generaciones, las madres europeas les contaban a sus hijos sobre los ángeles que descendían de las montañas para salvar la civilización. La imagen de guerreros con armadura y alas derrotando a innumerables enemigos se convirtió en una leyenda que inspiró la resistencia contra adversidades inimaginables durante siglos. Se interrumpe el patrón, pero a veces la historia se balancea sobre la pezuña de un caballo. Los paralelismos modernos nos recuerdan lo estrechos que pueden ser los límites de la civilización. Cuando las culturas chocan, cuando una fuerza abrumadora se topa con una resistencia desesperada, cuando la tecnología se enfrenta a la fe, resuena bien a 1683. La batalla nos recuerda que la inevitabilidad histórica es una ilusión. Los imperios que parecen eternos pueden morir en una tarde. La leyenda del café persiste porque es cierta. Los otomanos que huían abandonaron cientos de sacos de granos extraños. Georg Franz Kulczycki, un espía polaco que se había infiltrado en las líneas otomanas durante el asedio, reclamó los granos como recompensa. Abrió la primera cafetería de Viena, enseñando a los europeos a beber el café turco con leche y azúcar, creando así la cultura vienesa del café que perdura hasta nuestros días. La bebida de los guerreros otomanos se convirtió en la bebida de los intelectuales europeos. Pero aquí está el corazón filosófico de Viena, 1683. Cuando la civilización está al borde del abismo, la gente común se vuelve extraordinaria. Starberg no era un genio militar, solo un hombre que se negó a rendirse. Los ciudadanos de Viena no eran héroes, solo personas que preferían morir de hambre a la sumisión. Sobieski no era un santo, solo un rey que cumplió su palabra cuando la traición habría sido más fácil. La batalla plantea preguntas eternas. ¿Qué impulsa a los hombres a arriesgarse a una muerte segura? ¿Cómo multiplica la fe el coraje? ¿Cuándo la terquedad se convierte en heroísmo? ¿Por qué algunos momentos perduran a través de los siglos mientras otros se desvanecen? Viena no ofrece respuestas fáciles, solo el ejemplo de lo que los humanos pueden lograr cuando las alternativas son impensables. La desesperación multiplicada por la fe equivale a milagros. Pero los milagros tienen un precio. 8.000 vieneses murieron durante el asedio. 15.000 cristianos cayeron, liberándolos. 48.000 otomanos perecieron por la ambición de un solo hombre. Cada número era un universo de sueños,
amores y posibilidades extinguidas. La victoria llegó empapada en sangre que bendijo y maldijo la tierra. Algunas cargas rompen líneas. Esta destruyó un imperio. Las alas no eran decoración. Eran el destino manifestado. 18.000 jinetes cargaron montaña abajo el 12 de septiembre de 1683. Durante 20 minutos, el futuro se balanceó entre puntas de lanza y coraje. El estruendo de los cascos se convirtió en la salvación de Europa. La civilización occidental sobrevivió porque los extranjeros eligieron cargar cuando huir tenía más sentido. Los húsares alados salvaron más que Viena. Salvaron un mundo y el mundo nunca fue